Cuando Sylvester Stallone apareció en el programa de Márquez Rivera, la audiencia esperaba otra inspiradora entrevista con la leyenda de Hollywood. Pero lo que no sabían es que Márquez no buscaba inspiración, buscaba sangre, controversia y la oportunidad de exponer al hombre detrás del mito. Mientras Stallone tomaba asiento en el escenario, algo se sentía diferente. Márquez sostenía sus tarjetas con una sonrisa afilada que no llegaba a sus ojos. Lo que debería ser una conversación celebratoria podría convertirse en algo mucho más peligroso. Pero lo que Márquez no sabía es que en pocos minutos sería él quien se quedaría sin palabras. El estudio bullía con energía eléctrica. Las brillantes luces del escenario creaban un resplandor casi quirúrgico, iluminando cada rincón del vasto auditorio, donde se congregaban cerca de 300 personas. El público murmuraba con anticipación, sosteniendo carteles coloridos, con mensajes de admiración. «Ansley, eres nuestro Rocky, gracias por inspirarnos, una leyenda viviente». El movimiento constante de cámaras y productores entre bastidores señalaba que el momento tan esperado estaba a punto de suceder. Una cuenta regresiva silenciosa parpadeaba en los monitores dispersos por el septiembre. El resplandor de los focos danzaba contra el telón de fondo negro, creando un aura cinematográfica para la escena que estaba por desarrollarse. En las sombras laterales, los técnicos ajustaban equipos con precisión milimétrica, conscientes de que cada detalle importaba para lo que prometía ser televisión excepcional. Desde su posición privilegiada tras las cámaras, Márquez Rivera observaba los preparativos finales con una expresión que sus colegas habrían reconocido inmediatamente a la mirada calculadora de un depredador estudiando a su presa. Sus dedos tamborileaban rítmicamente contra la pila de tarjetas que sostenía, cada una conteniendo preguntas diseñadas no para honrar al invitado, sino para desmantelarlo pieza por pieza ante millones de espectadores. El productor ejecutivo hizo la señal final. Las luces se intensificaron. La música introductoria comenzó a sonar. En segundos, Sylvester Stallone caminaría hacia ese escenario, esperando una conversación sobre su legado. Lo que encontraría sería algo completamente diferente, algo que ninguno de los dos hombres podría haber anticipado. Entonces apareció. Sylvester Stallone caminó a través del escenario con pasos tranquilos y medidos, cada movimiento irradiando una naturalidad que contrastaba marcadamente con el artificio del entorno televisivo. Su presencia llevaba un magnetismo único, una autenticidad que lo distinguía de las típicas estrellas de Hollywood que habitualmente ocupaban ese mismo espacio. Vestía una camisa azul marino sencilla, una chaqueta de cuero gastada por el tiempo y jeans que hablaban de comodidad más que de imagen. Su cabello, ahora plateado, caía ligeramente sobre sus hombros, y una sonrisa genuina iluminaba su rostro curtido por décadas de experiencia. La audiencia estalló en un aplauso ensordecedor que reverberó por todo el estudio. Algunos gritaban su nombre con devoción casi religiosa, mientras otros simplemente observaban con admiración silenciosa, como peregrinos ante un altar. Una mujer en la primera fila llevó su mano al corazón, visiblemente emocionada. Un hombre mayor en la tercera fila se puso de pie, seguido por otros, hasta que la ovación se transformó en una cascada de respeto que parecía no tener fin. Stallone levantó una mano en un modesto gesto de agradecimiento, su sonrisa ampliándose al sentir el calor genuino del público. No había pretensión en sus movimientos, ninguna pose calculada para las cámaras. Simplemente era él mismo, y esa autenticidad resonaba en cada rincón del estudio como una campana clara. Al otro lado del escenario, sentado tras su escritorio imponente,
Márquez Rivera observaba la escena con ojos que brillaban con una intensidad completamente diferente. Vestido con un traje negro perfectamente ajustado, su cabello engominado hacia atrás con precisión militar. Sostenía su pila de tarjetas con un agarre que delataba tensión contenida. Su postura era rígida, calculada, como la de un felino. Preparándose para el salto Ann, mientras Stallone se acercaba, Marcas estudió cada detalle a Ann, la manera relajada de caminar, la sonrisa sin reservas, la conexión inmediata con la audiencia. Todo esto solo reforzaba su determinación. La humildad genuina de Stallone no lo conmovía. La veía como una fachada esperando ser demolida. La cámara principal capturó el momento exacto en que sus miradas se encontraron. Stallone, caminando con la confianza serena de quien no tiene nada que ocultar. Marcas, inmóvil, tras su escritorio, con la paciencia letal de una serpiente, esperando el momento perfecto para atacar a Stallone, se acomodó en la silla central con la facilidad de alguien acostumbrado a los reflectores, ajustando ligeramente su chaqueta mientras el aplauso comenzaba a desvanecerse. La atmósfera vibraba con una mezcla de entusiasmo y reverencia, como si el estudio mismo hubiera cobrado vida con su presencia. A Marcas esperó el silencio perfecto, cuando las últimas palmas se extinguieron y las cámaras se enfocaron con precisión. Láser se inclinó ligeramente hacia adelante, su sonrisa profesional contrastando marcadamente con algo más frío que brillaba en sus ojos. Sylvester, comenzó Márquez, su voz controlada pero cargada de intención. Has construido una carrera extraordinaria durante décadas. Hizo una pausa calculada, permitiendo que la aparente cortesía se asentara antes del golpe. Pero si honestos, tienes 77 años. Hollywood cambia constantemente. Nuevas estrellas, nuevas técnicas. ¿No crees que tu tiempo simplemente ya pasó? Que eres, francamente, irrelevante para las nuevas generaciones. Un silencio sepulcral cayó sobre el estudio como una losa de mármol. En la primera fila, una mujer llevó su mano a la boca, sus ojos abriéndose en shock por la audacia brutal de la pregunta. Un murmullo de incredulidad recorrió la audiencia como una ola perturbadora desde las sombras laterales del escenario. La productora ejecutiva cerró los ojos brevemente, su cuerpo tensándose mientras sostenía su tableta con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Esto no era lo que habían acordado. Stallone no respondió inmediatamente. Mantuvo su postura relajada, sus manos descansando tranquilamente sobre las rodillas de sus jeans. Un observador casual podría pensar que no había registrado la provocación, pero un cambio sutil en sus ojos revelaba que estaba considerando cuidadosamente su respuesta. No había rastro de defensividad o ira en su expresión, solo una serenidad que contrastaba marcadamente con la tensión que llenaba el aire del estudio. En la cámara principal capturó un primer plano de su rostro, revelando la calma que emanaba de alguien que había enfrentado batallas mucho más difíciles que las palabras venenosas de un entrevistador ambicioso. Marcos observaba, esperando la reacción defensiva que había provocado en tantos otros invitados, pero algo en la quietud de Stallone lo inquietaba, como si hubiera lanzado una piedra a un lago profundo y estuviera esperando ondas que nunca llegaron finalmente. Stallone habló. Su voz era tranquila pero firme, como agua fluyendo sobre piedras, pulidas por el tiempo. ¿Sabes qué, Marcas? Comenzó, una leve sonrisa tocando las comisuras de sus labios. ¿Alguna vez has observado un viejo roble? No presume de su fuerza, simplemente permanece ahí. Las tormentas vienen y van, pero el árbol sigue en pie. No porque sea más fuerte que el viento, sino porque ha aprendido a doblarse sin romperse. Marcos parpadeó, momentáneamente desconcertado. Esta no era la reacción defensiva que esperaba, la que había provocado en tantos otros invitados célebres. Rápidamente recuperó su compostura, pero no antes de que la cámara captara su desconcierto. Filosófico,
replicó Marcas con un tono ligeramente burlón, pero había algo forzado en su sonrisa. Pero eso no responde mi pregunta sobre tu verdadera relevancia en el cine actual. Tus últimas películas han sido, digamos, discretas. En taquilla un murmullo incómodo recorrió la audiencia. En la cabina de producción, el director se inclinó hacia su micrófono en primer plano de Stallone. Cámara 2. Capturen su expresión. Stallone sonrió más ampliamente. Una expresión que llegó hasta sus ojos con genuina calidez. ¿Sabes qué aprendí después de 50 años en esta industria, Marcas? Que el verdadero éxito nunca se mide en números. Se mide en cuántas veces puedes ayudar a alguien a creer en sí mismo cuando ha perdido la esperanza. En la tercera fila, un hombre mayor asintió vigorosamente, golpeando suavemente su bastón contra el suelo en aprobación. Otros a su alrededor comenzaron a hacer lo mismo. Un suave ritmo de apoyo que se extendía como fuego benévolo. A Marcas apretó los labios, su mano derecha tensándose alrededor de sus tarjetas preparadas. El primer ataque había fallado completamente, pero su arsenal estaba lejos de agotarse. Sus ojos se entrecerraron mientras seleccionaba mentalmente su siguiente golpe. Uno que estaba seguro ni siquiera la serenidad aparente de Stallone podría transformar en una lección de vida. A la cámara captó el momento exacto en que algo cambió. En la expresión de Marcas, la determinación calculada de un jugador de póker que acababa de decidir apostar todo a una sola carta. El estudio esperaba en tensión, sintiendo instintivamente que la verdadera confrontación apenas comenzaba. Marcas reajustó su postura, inclinándose hacia adelante como un ajedrecista, preparando su próximo movimiento. Las respuestas filosóficas de Stallone no lo habían desanimado. Al contrario, habían encendido algo en él, una determinación casi feroz por quebrar esa serenidad irritante. El técnico de iluminación, sintiendo el cambio en la atmósfera, ajustó los focos. La luz se intensificó sobre ambos rostros, creando sombras más marcadas que acentuaban cada línea de expresión. El estudio que momentos antes vibraba con aplausos ahora se sumergía en un silencio expectante y tenso. Hablemos de algo más concreto, Sly, dijo Marcas. Su voz, ahora con un filo apenas disimulado, reorganizó sus tarjetas con dedos que traicionaban una ligera impaciencia. 3 matrimonios, hijos que apenas viste crecer mientras construías tu carrera en Hollywood, problemas con las drogas en los años 80 que casi destruyen todo. Un jadeo colectivo recorrió el auditorio. Una anciana en la tercera fila se llevó una mano temblorosa al pecho, sus ojos brillando de indignación. ¡Qué vergüenza!, susurró lo suficientemente alto para que los espectadores cercanos la escucharan. Ann Márquez continuó, ignorando deliberadamente las señas desesperadas de la productora desde el lateral del escenario. ¿No es irónico que un hombre que inspiró a millones como Rocky fuera incapaz de ganar las batallas más importantes en su propia vida? ¿Valió la pena el sacrificio personal por la fama? Por primera vez, algo cambió sutilmente en la expresión. No era ira, ni siquiera dolor visible, sino una quietud más profunda. Sus manos, antes relajadas sobre sus rodillas, ahora se juntaron ligeramente, un gesto casi imperceptible de recogimiento. El silencio se extendió por 5 segundos, que parecieron eternos. La cámara no abandonó su rostro, capturando el sutil trabajo de sus músculos faciales, mientras procesaba la agresión personal desde las sombras. La productora ejecutiva observaba con expresión de horror, consciente de que Marcas había cruzado una línea invisible que separaba el periodismo de la crueldad gratuita. En la cabina de control, el director se quitó los auriculares, susurrando: ¿Qué demonios está haciendo? Marcas mantenía su expresión desafiante, pero un casi imperceptible tic en su párpado derecho traicionaba cierta inquietud ante el
prolongado silencio de su invitado. Había lanzado su golpe más personal, y ahora esperaba ver finalmente quebrantarse esa compostura infuriante. Finalmente, Stallone levantó la mirada. Sus ojos, cuando se encontraron con los de Marcus, contenían algo tan profundo y sincero que el presentador instintivamente retrocedió ligeramente en su asiento. Marcus, comenzó Stallone, su voz más suave que antes, creando un contraste dramático con la agresividad de su entrevistador. Tienes razón. Cometí errores que lastimaron profundamente a las personas que más amaba. Hizo una pausa, permitiendo que la vulnerabilidad de sus palabras se asentara en el aire denso del estudio. Cuando era joven, pensaba que la fuerza lo era todo. Con los años descubrí que reconocer nuestras caídas requiere mucho más coraje que fingir perfección. La cámara capturó el rostro de Marcus, revelando el ligero tic en su mejilla izquierda. Esta no era la reacción que había anticipado. La honestidad brutal de Stallone había transformado su ataque en algo que lo hacía sentir extrañamente pequeño. Un árbol viejo, continuó Stallone con una sonrisa triste pero genuina, sobrevive a tormentas que arrancan de raíz a árboles jóvenes, no porque sea más fuerte, sino porque ha aprendido a doblarse sin romperse. Mis errores no me definen. Un hombre mayor en la audiencia asintió con vigor, y gradualmente otros comenzaron a hacer lo mismo. El ritmo suave de aprobación se extendía por el estudio como ondas en un estanque. En Marcus entrecerró los ojos, su sonrisa profesional evaporándose completamente. Palabras bonitas, Sly, pero las heridas que causaste a tu familia no se curan con metáforas. No, respondió Stallone con serenidad inquebrantable. Se curan con tiempo, trabajo constante y la humildad de admitir cuando estás equivocado. Algo que aprendí de la manera más difícil. La audiencia reaccionó con un aplauso espontáneo que creció orgánicamente. Una mujer se puso de pie, seguida por otra. El director en la cabina hizo una señal desesperada a los camarógrafos. Capturen esto, todo. Marcus apretó su mandíbula con fuerza visible. Este no era el plan. Necesitaba algo más contundente, algo personal que ni siquiera la aparente sabiduría de Stallone pudiera transformar en una lección de vida en sus ojos. Brillaron con determinación renovada, mientras deslizaba la tarjeta actual bajo su pila. Quedaban preguntas más oscuras, territorios más peligrosos por explorar. Si la vulnerabilidad honesta era el juego de Stallone, Marcus estaba preparado para forzarlo hacia lugares donde ni siquiera la experiencia podría protegerlo. En el estudio se había transformado. La atmósfera, antes cargada de expectación, ahora pesaba como plomo sobre los presentes. Las luces parecían más intensas, más despiadadas, revelando cada gota de sudor que comenzaba a perlarse en la frente de Marcus. Dejemos las metáforas poéticas, dijo Marcus. Su voz, ahora desprovista de cualquier falsa cordialidad, pasó una mano por el cuello de su camisa, un gesto inconsciente que traicionaba su creciente incomodidad. Hablemos de números reales. Tus últimas 5 películas fracasaron comercialmente. Los críticos te consideran una reliquia del pasado. ¿No es hora de que admitas que te aferras desesperadamente a una relevancia que ya perdiste? Las salieron más rápido de lo planeado, con una urgencia que delataba su frustración creciente. Las tarjetas preparadas meticulosamente que sostenía parecían ahora insuficientes, como armas que habían perdido su filo. Stallone contempló a Marcus por un momento, como un maestro observando a un alumno que lucha contra sus propios demonios. ¿Sabes qué he aprendido sobre el éxito, Marcus? Que es como intentar atrapar agua con las manos. Cuanto más desesperadamente la persigues, más rápido se escapa. En la primera fila, una joven negó con la cabeza, visiblemente molesta por el tono cada vez más agresivo del entrevistador. A su lado, una mujer mayor
Murmuraba algo que hacía sentir a quienes la rodeaban en acuerdo tácito en Marcus. Tamborileó los dedos sobre la mesa, un ritmo acelerado que delataba su agitación. Entrana, ¿y qué hay de la autenticidad que tanto predicas? ¿No es hipócrita criticar Hollywood mientras sigues participando en él? ¿La hipocresía?, respondió Stallone con una calma que contrastaba marcadamente con la agitación de Marcus. Generalmente, está en los ojos de quien la busca desesperadamente en otros. La frase cayó como una piedra en agua quieta. Marcus parpadeó y por un instante, algo vulnerable cruzó su rostro, como si las palabras hubieran tocado una verdad que prefería mantener enterrada en la productora ejecutiva. Observaba desde las sombras con renovada alarma. Esto había dejado de ser una entrevista para convertirse en algo mucho más personal y peligroso. Marcus miró sus tarjetas restantes con expresión casi desesperada. Sus preguntas, cuidadosamente diseñadas para provocar, ahora parecían triviales, mezquinas ante la profundidad serena de las respuestas de Stallone. Por primera vez en toda su carrera, se sentía genuinamente desorientado, como un cazador que descubre que se ha convertido en la presa. Los focos laterales se atenuaron gradualmente, dejando solo un halo central que aislaba a los dos hombres del resto del mundo, como gladiadores en una arena moderna. Solo ellos existían. En este momento de verdad a Marcus dejó caer las tarjetas sobre la mesa, con un golpe seco que resonó en los micrófonos. Su rostro había abandonado cualquier pretensión de neutralidad periodística. Había algo casi salvaje en sus ojos, la mirada de un hombre que siente que se ahoga y busca desesperadamente una última bocanada de aire. ¿Sabes qué, Stallone?, dijo, su voz cortante como un cuchillo. Dejemos los juegos filosóficos. Ambos sabemos que tu imagen pública es una fachada. Inspiraste a millones, mientras tu propio hijo luchaba contra las drogas, y tú ni siquiera estabas presente. Un silencio mortal cayó sobre el estudio. Una mujer en la primera fila llevó una mano temblorosa a su mejilla, donde una lágrima había comenzado a deslizarse. Su expresión no era de decepción hacia Stallone, sino de dolor por la crueldad del ataque en Marcus. Continuó, implacable. ¿Cómo se siente saber que mientras Rocky inspiraba esperanza en pantalla, tu familia se desmoronaba en la vida real? ¿Qué clase de hombre permite que eso suceda? El ataque directo y sin filtros cayó como una bomba en el ambiente. Pero algo extraordinario sucedió en lugar de quebrarse. Stallone respiró profundamente, sus hombros elevándose y descendiendo en un movimiento deliberado. Marcus, dijo finalmente, su voz suave pero clara. Nuestras preguntas más crueles hacia otros siempre son las preguntas que más tememos hacernos a nosotros mismos. La frase atravesó el aire como una flecha certera. Marcus parpadeó rápidamente. Tusk había lanzado su ataque más venenoso, esperando finalmente quebrar a Stallone. Pero de alguna manera la respuesta había convertido su agresión en un espejo que reflejaba algo que él no quería ver. Durante años, continuó Stallone, fui más duro conmigo mismo que cualquier crítico podría serlo jamás, pero aprendí que la culpa sin propósito de crecimiento es solo vanidad disfrazada. Sus ojos se encontraron directamente con los de Marcus. ¿Y tú, Marcus? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste no qué quieres conseguir, sino qué quieres dejar atrás? Marcus abrió la boca, pero ningún sonido emergió. Por primera vez en toda su carrera, estaba completamente sin palabras, enfrentando una verdad que había evitado durante años. El estudio se había transformado en algo completamente diferente. Ya no era un campo de batalla televisivo, sino un espacio íntimo y confesional donde dos almas humanas se encontraban sin máscaras. La iluminación suave creaba un ambiente que invitaba a la honestidad, no a la confrontación. Marcus bajó la mirada a la mesa frente a él, incapaz de mantener el contacto visual. Sus manos, que antes manipulaban las tarjetas como armas,
ahora temblaban visiblemente sobre la superficie pulida. En ese gesto simple, toda la dinámica del programa cambió irreversiblemente a yo, comenzó Marcus. Su voz quebrándose ligeramente, cerró los ojos, como si estuviera reuniendo coraje para un salto al vacío. No sé cuándo me convertí en esto. La audiencia permanecía en silencio absoluto, pero una energía diferente recorría el ambiente. Ya no era la electricidad de la confrontación, sino algo más profundo, el reconocimiento de un momento genuinamente humano. Stallone se inclinó ligeramente hacia adelante, no con agresividad, sino con compasión. ¿En qué te convertiste, Marcus? En alguien que construye su valor destrozando a otros, respondió Marcus, su voz apenas un susurro. Una lágrima solitaria escapó de su ojo derecho, deslizándose lentamente por su mejilla. No hizo ningún intento por ocultarla. Mi padre era crítico de cine. Toda mi infancia escuché cómo despedazaba a las personas en pantalla, como si fueran objetos no seers humanos. Sus manos ahora aferraban el borde de la mesa, como buscando estabilidad en un mundo repentinamente inestable. Juré que nunca sería como él, pero aquí estás, completó Stallone con infinita gentileza, repitiendo los patrones que más odiaba. Marcus asintió, incapaz de hablar. El rostro que había mostrado al mundo durante años, calculador, controlador, despiadado, se desmoronaba pieza por pieza, revelando al hombre vulnerables que siempre había existido debajo en la primera fila. Una mujer mayor se llevó una mano al corazón, no por shock, sino por empatía. Otras personas en la audiencia comenzaron a inclinarse hacia adelante, como flores siguiendo la luz, atraídas por la autenticidad cruda del momento. Durante años, continuó Marcus con voz entrecortada, pensé que si podía hacer sentir pequeñas a las leyendas, de alguna manera me haría más grande. Pero solo me hacía vacío. Stallone extendió su mano a través de la mesa. Un gesto simple pero poderoso de conexión humana, esperando pacientemente a que Marcus decidiera si estaba listo para aceptar no solo la mano, sino todo lo que representaba Marcus. Contempló la mano extendida de Stallone y algo fundamental se quebró dentro de él, como una presa que finalmente cede ante la presión acumulada durante años. Todas las defensas que había construido meticulosamente se desmoronaron de una vez. No puedo, susurró, su voz desintegrándose completamente. No merezco. He lastimado a tantas personas. He destruido reputaciones. He convertido el dolor ajeno en entretenimiento. Las lágrimas, ahora, fluían libremente por su rostro. Años de dolor contenido emergiendo como una cascada. Sus hombros se sacudían con sollozos que había reprimido. Tirante, el hombre que había entrado al estudio determinado a desmontar a una leyenda, ya no existía. Mi hijo, continuó Marcus entre lágrimas, mi propio hijo dejó de hablarme hace 3 años. Me dijo que me había convertido en todo lo que él despreciaba y tenía razón. La audiencia observaba en silencio reverencial. No era el silencio incómodo de la confrontación, sino algo sagrado, el reconocimiento colectivo de estar presenciando la transformación de un alma humana. Stallone se levantó lentamente de su silla y caminó alrededor de la mesa. En un gesto que sorprendió a todos, puso una mano firme pero gentil en el hombro de Marcus. Marcus, dijo con voz suave pero clara, la armadura más pesada que llevamos es la que construimos para protegernos de ser vistos como realmente somos. Marcus levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados, pero por primera vez en años, completamente honestos. ¿Cómo puedes mostrar compasión hacia alguien que vino aquí a destruirte? Porque hace años, respondió Stallone, alguien me mostró compasión, cuando menos la merecía, y esa persona me enseñó que el perdón no es sobre olvidar el pasado, es sobre
crear espacio para un futuro diferente. En la cabina de control, el director tenía lágrimas en los ojos. Los camarógrafos mantenían sus posiciones, pero muchos también luchaban contra la emoción. Ya no era televisión, era humanidad en su forma más pura. A Marcas finalmente tomó la mano de Stallone, no como presentador e invitado, sino como dos seres humanos conectando en un momento de gracia absoluta. No sé cómo cambiar, murmuró Márquez. No sé cómo ser diferente de lo que he sido. Stallone sonrió con infinita compasión. El primer paso, ya lo diste. Reconociste quién no quiere seguir siendo. El estudio se había transformado completamente. Donde antes reinaba la tensión de un enfrentamiento, ahora florecía algo parecido a la paz. La iluminación pareció suavizarse naturalmente, creando un ambiente de santuario donde dos almas humanas podían encontrarse sin pretensiones. Marcas respiró profundamente, como si emergiera de aguas profundas después de años de ahogarse. Con movimientos deliberados, recogió las tarjetas de preguntas que había preparado meticulosamente, las contempló por un instante. Estos instrumentos de provocación que ahora parecían tan insignificantes. Con un gesto que contenía tanto decisión como liberación, las dejó caer al suelo junto a su silla. El sonido de las tarjetas, golpeando el suelo, resonó en el silencio del estudio. Un pequeño pero poderoso acto de rendición y renovación. Sly, dijo finalmente Márquez, su voz transformada, desprovista de la agresividad calculada que la caracterizaba. Vine aquí a construir mi reputación a costa de la tuya, a encontrar grietas en tu armadura. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas en un territorio emocional completamente nuevo. Pero el único con armadura era yo. En la audiencia, el hombre mayor que había asentido durante toda la entrevista se puso de pie lentamente. Para aplaudir, sino como un acto de reconocimiento silencioso. Gradualmente, otros lo siguieron, hasta que todo el estudio se encontraba de pie, en un tributo silencioso a la vulnerabilidad y la transformación. Stallone ayudó a Marcus a ponerse de pie, y cuando sus ojos se encontraron, ya no había rastro del depredador y la presa. Eran simplemente dos hombres que habían compartido un momento de profunda honestidad humana. ¿Cómo empiezo de nuevo?, preguntó Marcus. Su voz cargada de la humildad genuina de alguien que reconoce que necesita aprender a vivir de manera diferente. Con una conversación, respondió Stallone con una sonrisa cálida. Una conversación honesta con tu hijo. Y luego otra, y otra. La redención no es un momento, Marcus. Es una elección que haces cada día. Marcus asintió, y por primera vez en años, había esperanza en sus ojos. No la esperanza superficial del éxito profesional, sino algo más profundo, la posibilidad de convertirse en el hombre que siempre había tenido el potencial de ser. El estudio siguió en silencio, pero era el silencio del amanecer, cargado de nuevas posibilidades y segundas oportunidades. Los relojes del estudio marcaban el final del tiempo asignado, pero nadie parecía notarlo. El director no daba la señal para concluir. Los camarógrafos permanecían inmóviles, capturando cada segundo de un momento que nadie quería interrumpir. Había momentos que trascendían los formatos televisivos, momentos que pertenecían a la humanidad misma. Las luces comenzaron a atenuarse suavemente, pero el impacto de lo ocurrido brillaba más intensamente que cualquier reflector. En la primera fila, la mujer que había llorado durante la entrevista ahora sonreía a través de sus lágrimas, como si hubiera presenciado algo sagrado. A su lado, el hombre mayor asentía lentamente, reconociendo una verdad universal que acababa de manifestarse. «Antisas hoy, corte», susurró finalmente el director, pero su voz se quebró con la emoción. En la cabina de control, Elena, la productora ejecutiva, dejó caer una lágrima sobre su guión. Sabía que acababa de presenciar televisión que cambiaría vidas, incluida la suya. Marcos y Stallone permanecieron juntos en el escenario mientras las cámaras se apagaban.
Ya no eran presentador e invitado, sino dos hombres unidos por un momento de gracia transformadora. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, murmuró Márquez, aún procesando su propia transformación. ¿Qué?, preguntó Stallone, con genuina curiosidad. Que vine aquí a destruir tu legado, y terminaste ayudándome a encontrar el mío. En las semanas siguientes, el video de esa entrevista se convertiría en algo más que contenido viral. Se transformaría en un testimonio de que la redención era posible, de que la vulnerabilidad podía ser más poderosa que la agresión, de que un momento de honestidad absoluta podía cambiar el curso de una vida. Márquez regresó a casa esa noche y marcó el número de teléfono de su hijo por primera vez en 3 años. La conversación fue difícil, dolorosa, pero real. Fue el primer paso de un camino largo hacia la reconciliación. Stallone, por su parte, siguió siendo quien siempre había sido, un hombre que entendía que la verdadera fuerza residía no en nunca caer, sino en levantarse con gracia cada vez que la vida te derribaba. Y en algún lugar del universo, una verdad brilló con claridad cristalina: que la vida no se mide por los aplausos que recibimos, sino por las vidas que tocamos en nuestro camino hacia convertirnos en quienes estamos destinados a ser. El legado más poderoso no es el que construimos para nosotros mismos, sino el que permitimos florecer en otros.